día la iglesia prohíbe comer carne de cerdo. Bueno, este es uno de los temas que nos han escrito que pues, si pudiéramos reflexionar, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Pues hemos ido hacia las Sagradas Escrituras a ver qué encontrábamos. Pero yo le voy a decir a usted antes, ¿quién no ha disfrutado de un buen chicharrón, de un buen cerdo, de unas buenas costillitas de cerdo o de un lechón? Ay, bendito, comerse un buen lechoncito y la carnita de cerdo es lo más delicioso que existe. Para los que podemos comer, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a ser muy honesto. A mí me encanta la carne de cerdo. Pero, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras? En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, en la ley del pacto que Dios le dio a Israel, Dios específicamente prohibió a los israelitas que comieran carne de cerdo. Levítico 11:7. Él los consideró animales inmundos. En Isaías capítulo 65, versículos de 1 al 5 nos dice esta palabra. Dios dice que no está contento con los que comen carne de cerdo. Bueno, imagínense que entonces, ¿qué hay que hacer? Y sigue diciendo la palabra. Cuando leemos en el Nuevo Testamento parece que los israelitas no tenían cerdos, pero los gentiles no judíos sí tenían cerdo. La historia del hombre poseído por demonios en Lucas 8 y la historia del hijo perdido en Lucas 15, ambos incluyen cerdos y ocurrieron en países distintos en Israel. En Hechos 10, cuando Dios estaba preparando a Pedro para presentar el evangelio a los gentiles, le dio a Pedro una visión, una sábana llena de animales impuros. Descendió del cielo la voz y le dijo: mata y come. Pero Pedro dijo: yo nunca he comido animales impuros y sucios. La respuesta de Dios a él estaba en el versículo 15, cuando le dice: no llames a nada impuro a lo que Dios haya limpiado. O sea que ya Dios había limpiado los animales y se podían comer todo tipo de animales. Interesante. Dice que en la primera de Corintios 8:8, Pablo habla acerca de comer alimentos que se les han ofrecido a los ídolos y dice que los alimentos no nos acercan a Dios. Por lo tanto, no somos peores si no comemos y no mejor si lo hacemos. Pablo continúa explicando que lo más importante es nuestra conciencia. Primera de Corintios 10:23 dice que todo es lícito, pero no todo es beneficioso. Todo es permisible, pero no todo es constructivo. Interesante, mis hermanos. Vamos a ver por qué sería que ellos no comían cerdo. Bueno, porque eran impuros, porque ahí en esos cerdos hubo espíritus malignos que quedaron incrustados cuando Jesús liberó a aquel hombre de los sepulcros y vio los cerdos ahogarse. ¿Por qué tantas cosas y tantas teorías, mis queridos hermanos? Hay gente que no lo hace, hay gente que no come. Porque nosotros vemos aquí tantas cosas que nos están enseñando. Volvemos a el capítulo 11 del libro del Levítico y parte del 14 del Deuteronomio. Se dedican a detallar los animales puros e impuros. Que mucha gente en ese sentido bien estricta, y vemos que algunas sectas, algunas otras creencias, algunas otras denominaciones prohíben a sus fieles a que coman este tipo de animales. Animales puros e impuros, prohibiéndose terminantemente comer de los segundos. Del cerdo o el lechón se dice explícitamente que es impuro y por tanto no se puede comer su carne ni tocar su cadáver. Levítico 11:7, Deuteronomio 14:8. Tal leyes parece que tenían principalmente un carácter higiénico, pero se les dio un toque de religiosidad y legalidad formal, como era normal en aquellos tiempos, por lo que los israelitas se abstenían de comer carne de puerco y de cualquier otro animal declarado impuro, y todavía muchos lo hacen en la actualidad. En el libro de Hechos de los Apóstoles 10:9-16 se nos narra cómo Dios por medio de esta visión enseña a Pedro y nos dice a cada uno de nosotros que no nos preocupemos, que comamos todo tipo de
todo tipo de carne, si es que está bien para nosotros y también para el bolsillo, mis hermanos. Pero también recordemos que solo a los católicos se nos dice no comer carne en el tiempo de Cuaresma, los viernes o un Viernes Santo. Es lo único. Pero de resto, mis queridos hermanos, sí podemos comer carne de cerdo mucho cuidado, mucha medida y bien cocinado. Claro que lo podemos tener. Hermanos, nos volvemos muy fanáticos en las cosas que Dios presenta para que el hombre subsista y el hombre siga. La carne de cerdo realmente la puedes comer. Que la carne de cerdo, mucha gente dice, es que mire el cerdo lo que come, donde vive, le encanta estar en el barro, etc. No tiene nada que ver. Simplemente agradece a Dios por los alimentos que nos regala cada día. Claro, hay que hacerlo, hermano. ¿Para qué nos complicamos tanta la vida? Si Dios, mire, Dios limpió los alimentos. Jesús nos da a nosotros una nueva muestra cuando limpia todo. Y así tenemos nosotros que darle ante gracias a Dios que tenemos que comer. Y que esto nos sirva a nosotros para que pensemos en tanta gente que está aguantando hambre. Piénsalo, querido hermano. Mucha gente que quisiera comerse una colita de cerdo o unas orejitas de cerdo. Y hermosos que son, porque ahora en muchos países los estamos viendo, hermanos, que hasta los cerdos, increíble, hermanos, que hasta los cerdos ya son mascotas. Lo vemos que en Nueva York una señora bien elegante con un cerdito que están dando. Entonces, hay que mirar. Esto no es modernismo, simplemente que es que hay que aceptar, admirar y disfrutar la naturaleza que Dios nos da. Recuerden, hermanos, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y mega giga bendiciones para cada uno de ustedes.